Último bloque del programa. Nos queda el tema Coceramic y después cómo pasa como un colador el contrabando en el sur de la provincia. Juan. En el puerto viejo de la ciudad de Paraná está la histórica chimenea de lo que es considerado un patrimonio histórico para la capital provincial, que es la fábrica de Coceramic. En la década del 90, los trabajadores formaron una cooperativa y formaron lo que fue una de las primeras fábricas recuperadas del país. Por problemas financieros, en 2015, el entonces gobernador Sergio Daniel Uribarri y su ministro de Producción, Roberto Jung, le presentaron a los trabajadores de la fábrica a un empresario llamado Juan Carlos Acevedo Díaz, un empresario muy ligado al sector de Uribarri, que también tuvo intervención en Cotapa, claro, en Citrícula Yuí y en parte del frigorífico San José. En ese momento se empezó a gestar lo que los trabajadores aseguran es una estafa para los 52 asociados de la cooperativa. Cuestión de Fondo habló con 3 de los integrantes de la cooperativa, Juan Salman, Sergio Blasón y Emilio Latrónico, que nos contaban parte de esta estafa, insisto, con la cual Acevedo Díaz se quedó con los inmuebles y todo. Son 4 hectáreas son ahí en la zona. Sí, y no solo, y ahí en Bajada Grande también. Y 14 o 16 hectáreas en los bañados de Bajada Grande, en la parte de humedales. Vamos a la primera parte de la entrevista. Fue una dura lucha permanente, constante, en la cual después de mucho trajinar se logró el cometido de conseguir hacer una cooperativa. Y bueno, de ahí se fue, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, fue marchando más o menos en los carriles que nosotros pretendíamos. Pero después, por distintos motivos, empezó la caída. Pero de cualquier manera eso seguía perteneciendo a la gente, hasta que apareció como salvador este señor Acevedo Díaz. Y bueno, al momento que estamos viviendo se están descubriendo cosas que nosotros no sabíamos. ¿Cuándo fue la primera vez que vieron a Acevedo Díaz ustedes? En el 2015, principio de 2015. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se los presenta? Lo llevó, lo mandó el gobernador Sergio Uribarri y el ministro de Producción Roberto Jung. ¿Y qué les dijo Acevedo Díaz a ustedes? En ese momento él llegó, dijo que venía a ver y lo primero que nos dijo: muchacho, yo acá vengo para que ganemos todos. No para ganar yo solo y que ustedes pierdan, para que ganemos todos. Pero a la vista está que nosotros no ganamos nada, que al contrario, perdimos todo. El que ganó fue él. ¿Y en qué momento Acevedo Díaz dejó de ser esta persona que venía a dar una mano y a colaborar para ser el personaje que terminó siendo? En principio, cuando dejó de pagarle a la mayoría de la gente. En mi caso, a mí me dejó de pagar, siendo que yo soy una persona que tengo cáncer. Y a mí me dejó de pagar. Y yo varias veces quise hablar con él, fui a Cotapa a hablar con él, no me atendió. Entonces, cuando dejó de pagarle a la gente, sabiendo la situación en que estaba la gente, para mí ahí empezó a cambiar las cosas. Y después, cuando empezaron a aparecer todas estas cosas, nos empezamos a enterar de que no iba a traer la fábrica nueva, de que un montón de cosas, ahí vimos que no era lo que él vino y presentó en un principio. Él había puesto 6 millones de pesos de ese entonces, que no sabía cómo habíamos farreado 6 millones de pesos. Y que éramos una coladera, que él quería parar todo eso. Bueno. Yo el 18 de marzo pasado estuve con David Duarte, que es nuestro representante y traidor. Me dijo que le había comentado al señor Acevedo Díaz que él no pensaba traer la fábrica de Salta. La promesa era que venía maquinaria o fábrica de Salta que había... Y digamos, que no va a traer. Al contrato que nosotros tenemos, yo tengo acá en las manos, dice que cualquiera de las partes que no incumpliera lo dicho, el acuerdo cae. Vamos a ese contrato, porque la empresa sacó una solicitada en la cual asegura que ustedes vendieron, que se vendió. Nosotros, te vuelvo a repetir, nos fue negado estos papeles 4 años. Ahí nos enteramos que nos vendimos Coceramic. Y desmentimos totalmente todos los asociados que han firmado el cuaderno, que son más de la mitad de los asociados,
que no vendimos Cocerámica. Ustedes aseguran que no vendieron. No vendimos. Ustedes lo que hicieron fue un... Ahí pasaba la primera parte de estos tres integrantes de la asociación cooperativa. Mencionábamos los vínculos de Acevedo Díaz con Urribarri y Roberto Junc. Acoto, perdón, Sí. acoto. Cuando vino Acevedo Díaz, un alto funcionario de economía de la provincia, que actualmente sigue en la provincia, le cedió al empresario su casa para que la alquile. Ese era el nivel de relación. Un vínculo Seguí. importante. Sí. Pero también entra en juego los dirigentes de Sergio Barisco del municipio de Paraná. Se me empezó a mencionar que en el predio, en el inmueble de Cocerámic de la histórica fábrica, hay un proyecto de un barrio privado. Pero esto tiene un dato más. Hay un proyecto de ordenanza del concejal Carlos González, de María Marta Zuliani, en el cual se propone que el municipio haga un cambio, un enroque de inmuebles con la fábrica Cocerámic, con la cooperativa, pero en realidad con Acevedo Díaz. Esos terrenos que hablábamos, que están en la costa oeste de la ciudad de Paraná, en Bajada Grande, pasarían a manos del municipio a cambio de la entrega de la división de parques y paseos, pegada al viejo inmueble histórico de la fábrica. Ahí se armaría este proyecto de barrio privado. Quizá esa sea una respuesta al interrogante que nos surgió cuando María Marta Zuliani y Carlos González, con todo el bloque oficialista, pretendían derogar la prohibición de los barrios privados en la capital provincial. Escuchamos la segunda parte de los trabajadores, amenazas, aprietes, intentos de soborno, todo parte de este lío que se armó en cuanto a Cocerámic. Lo que dice Acevedo Díaz y David Duarte y Luis Lencina, que Acevedo Díaz cumplió con todo lo pactado. Él no cumplió. Todavía yo no tengo la fábrica automatizada, no tengo el parque industrial y estamos perdiendo Cocerámic. Estamos perdiendo 500 hectáreas de nuestro yacimiento y encima él se está haciendo una operación a nombre nuestro con el municipio. Está haciendo una estafa al nombre nuestro, usando el nombre de la cooperativa como si nosotros estuviéramos haciendo negociado con el intendente y este concejal González. Vos mencionabas que más de la mitad de los asociados Sí, yo tengo acá. están ratificando que no vendieron la... Yo tengo acá el 27 pasado, en el Club de Puerto Viejo, hicimos una asamblea donde firman más de 20 personas que no vendimos Cocerámic. Y quieren otro consejo administrativo. Recibimos una amenaza directa del señor Acevedo Díaz. ¿Qué decía la En amenaza? diciembre del año pasado tuvimos una pequeña reunión con él antes que empezara el desguace de Cocerámic, donde él le dice a un asociado que se ha ofuscado que por qué era su pertenencia era Cocerámic sucia. Entonces le dice, mirá, a mí no me grité porque vos tu casa la perdiste. Y cualquiera de ustedes que se atreva a hacer algo, yo le pego un tiro. Eso les dijo Acevedo Díaz a Acevedo ustedes Díaz, a 17 personas que tuvimos presentes en diciembre. En diciembre. Lamentablemente caímos en la garra de un empresario corrupto, se ha demostrado que Mafioso. es corrupto y ahora mafioso. El sector político municipal, el sector político provincial, El gobierno de Urribarri. el gobierno de Urribarri, digamos, hay mucho en juego acá, nos dijo el doctor Quinodó, que es mucho dinero que se está jugando, porque Cocerámic vale más de 200 millones de pesos. Y él pagó solamente menos de 10 millones de pesos. Yo no solo me siento estafado yo, sino que mi papá y Y en consecuencia toda la familia. todos los que han trabajado en la cooperativa en su momento y los que estábamos trabajando hasta que este señor nos cerró las puertas. Y lamentablemente nos dimos cuenta tarde, porque estos papeles fueron escondidos más de 4 años. Sí. Recién hace 3 meses que me entregaron este boleto y compraventa, me enteré por la Asamblea Ciudadana que están haciendo una operación de permuta de nuestros terrenos. Yo digo nuestro porque este señor no ha cumplido. Y acá está el acuerdo donde hicimos con él, donde dice en su tercer párrafo
cualquiera de las partes que no cumpliera Con lo pactado. el acuerdo caería. Juan Salman, Sergio Blasoni, Medio Electrónico, gente que pasó su vida dentro de Coceramic y que hoy teme por qué hacer en su futuro. Bien, Carro. Bien, nos metemos en una de las rutas que tiene el contrabando en el sur entrerriano. Todo esto surge a raíz de un hecho muy curioso. En uno de los caminos rurales cerca de la comisaría 8 por Costa Uruguay Sur en Gualeguaychú, para que se ubiquen geográficamente, cuando uno ingresa desde Buenos Aires, en el primer ingreso que tiene, eso es Costa Uruguay Sur, y es uno de los caminos rurales. Dos cazadores furtivos alertan que hay 3 lanchas cargando en un camión en la costa del río Uruguay. Llaman a la policía, blanquean su situación de cazadores furtivos, pero alertan sobre esta situación y por eso se da este atrape de la policía que los sorprendió cuando empiezan a ver lo que traía el camión. 110 bultos con aparatos de tecnología, perfumes importados, repuestos de alta gama. Y esto lo resume el jefe de policía, Cristian Ormachea, quien habla de cómo se dio este hecho con el camión en un camino rural de Gualeguaychú. Minutos antes de las 4 de la mañana, donde personal de comisaría octava en el camino vecinal, en la EC Ruta 42, a unos 3.000 metros hacia el sur del Arroyo del Cura, puede visualizar un camión, un Ford 600, que transitaba en dirección de sur a norte, o sea, como que venía hacia el casco urbano de la ciudad. Le llama poderosamente la atención al personal que iba en el móvil, ya que por el horario, por la zona y que no es un vehículo que frecuentemente hayan visto por ese lugar, lo interceptan al requerirle la documentación tanto del vehículo como de la carga que llevaba. Bueno, respecto a la carga no pueden acreditar con ningún tipo de documental la procedencia y la tenencia de la misma, ¿no? Ante una posible evasión impositiva o posiblemente contrabando en ese momento, es que se le da intervención al juzgado federal a cargo, en la Secretaría número 2, a cargo del doctor Barraza, quien imparte las directivas al respecto. Esto fue la demora de los ocupantes del camión, que eran 2 jóvenes de 21 y 24 años, oriundos de Gualeguay, y el secuestro del rodado y de la mercadería que llevaban encima. Se han podido incautar muchos elementos que tienen relación con insumos informáticos, aparatos electrónicos, prendas de vestir, calzados, y todo de marcas extranjeras, y de marcas muy de renombre, ¿no? En cuanto a los insumos electrónicos de informática, hay cosas que para nosotros eran desconocidas, que tuvimos que, para serles sincero, apoyarnos primero en los técnicos nuestros y después tratar de indagar un poquito en las páginas de internet para poder saber de qué elementos estábamos trabajando, pues son de última generación, de lo último que hay en el mercado, que no los conocíamos personalmente, digamos. Así que tuvimos que trabajar sobre eso. Rápidamente repasamos en una placa parte del instrumental que llamó poderosamente la atención a la policía. ¿Por qué? Dentro de las cosas había instrumental médico para realizar una vaginoplastía. Había aparatos de alta complejidad médica, había una colección completa de juguetes de Star Wars, drones, insumos electrónicos, relojes importados, celulares que superaban los 80.000 pesos con tecnología que no ha llegado nunca al país, todavía tecnología que no ha llegado al país. A partir de ahí, y por una declaración que hace el jefe de policía que dice los bultos estaban mojados y con barro, eso surgió un enojo de la prefectura, porque claramente esa mercadería había sido cruzada por el río. Ahí es donde se nos despierta para trazar cuál era la ruta del contrabando en el sur entrerriano, y por eso realizamos este informe. Fuimos hasta Uruguay, fuimos hasta la playa La Concordia en Uruguay, que queda exactamente enfrente a el paraje El Ñancay, que está entre medio de Gualeguaychú y Villa Paranacito, y se los presentamos en este informe.
decomiso hace 15 días atrás que hizo la policía de Gualeguaychú en un camión cargado con mercadería de contrabando por un valor que rondaba los 10 millones de pesos, puso una luz de alerta en las diferentes fuerzas de seguridad. En primer lugar, porque el camión fue interceptado en un procedimiento de rutina en un camino rural. Y en segundo, porque la mercadería estaba impermeabilizada con varias capas de papel film, ya que había sido trasladada desde la República Oriental del Uruguay por río hasta las costas argentinas sin control alguno. El contrabando mueve decenas de millones de pesos mensuales solo en el sur de Entre Ríos, y pocas veces son detectados por las fuerzas de seguridad. Indudablemente, este hecho desnudó una problemática que existe hace mucho, pero que se ha intensificado en el último tiempo con los vaivenes cambiarios del dólar. Desde Cuestión de Fondo, recorrimos la zona del lado argentino y uruguayo, recabamos diferentes testimonios y logramos marcar una de las rutas más frecuentes del contrabando en el sur entrerriano. Sobre el río Uruguay, en un trayecto de no más de 50 kilómetros, a la que pocas veces llegan los radares de las distintas dependencias de Prefectura Naval Argentina, se encuentra una de las rutas más utilizadas para contrabandear. El trayecto se ubica entre la pesquería Gali, a pocos metros del balneario Ñandúa-Izal en Gualeguaychú, hasta Villa Paranacito, con un punto intermedio que es la desembocadura del río Ñancay sobre el río Uruguay, lugar frecuentemente utilizado para la llegada y salidas de lanchas, que luego por tierra tiene acceso directo a la autovía 14. Tal como vemos en las imágenes, en este trayecto, el río Uruguay tiene alrededor de 10 kilómetros de ancho, o sea, no más de 10 o 15 minutos en lancha, a orillas de diferentes ciudades uruguayas, aunque en este informe nos centramos en las bellas costas de La Concordia, una localidad balnearia del departamento Soriano, ubicado en un punto intermedio entre Gualeguaychú y Villa Paranacito, frente a la desembocadura de Ñancay y con cómodos espacios para bajadas de lancha y transbordo de mercadería. Según reveló una fuente que se encuentra abocada a la investigación de este tipo de contrabando, el circuito que hizo la mercadería decomisada en Gualeguaychú habría partido desde China o Estados Unidos en barco. Luego llegó a Montevideo, donde seguramente ingresó como importación temporaria. Esto permite importar insumos libres de gravámenes para que sean procesados y luego exportados bajo su nueva forma dentro de un plazo determinado. De allí, trasladada en camión hasta La Concordia, y cruzó en lancha hasta la zona de la pesquería Gali, un viaje de no más de 40 minutos, donde fue nuevamente cargado un camión que luego lo interceptó la policía en un camino rural. Para tener en cuenta las dimensiones, una lancha tracker, que son las más utilizadas por su amplio espacio para el cruce de mercadería y también para la actividad de la pesca, carga y traslada sin problemas 2.000 kilos de yerba. O también, otro ejemplo que deriva de la investigación policial, los 110 bultos que trasladaba el camión Ford 600 interceptado habría sido cruzada en 3 lanchas de estas características. La pregunta es, ¿cuál era el destino final de la mercadería? La hipótesis que tiene mayor fuerza es que los bultos, valuados en casi 10 millones de pesos, iban a ser llevados a una empresa de encomiendas en la terminal o en la zona de la terminal. Allí, automáticamente son rotulados y se envía a los domicilios de los diferentes compradores que realizaron las transacciones por plataformas online. Datos a tener en cuenta que para recabar este informe, para hacerlo, hablamos obviamente con lancheros, con gente vinculada al sector aduanero y con gente que está, obviamente, por obvias razones, ninguno quiso dar su testimonio públicamente. En 10 minutos las lanchas cruzan de La Concordia hasta la zona del Ñancay, en 10 minutos. Son 10 kilómetros que entre 10 y 15 minutos cruzan y descargan. Es automático, es una velocidad tremenda la que llevan. Atención, Prefectura, porque varias de esas lanchas de pescadores tienen doble fondo. Y muchos de los pasos de La Concordia hasta las zonas de el Ñancay o de la pesquería de Gali o de Villa Paranacito se hacen con el doble fondo de las lanchas tracker. El pago de los camiones, que son los que trasladan, se estima que es de alrededor de $5.000. $5.000 es el monto que se paga a los camiones, que son los que hacen el traslado. El precio de las lanchas es el menor, son los que menos ganan, hacen un trabajo muy corto, solamente cruzar el río, descargar rápidamente y se liberan de la acción. Un detalle que no es menor, dentro de las personas con las que hablamos, le preguntamos qué es lo más raro que has visto pasar, entre ellas aparatos médicos es normal, pero nos llegó a contar que cruzaron una retroexcavadora desde el Uruguay hasta Argentina
por una balsa tirada en una lancha. Es un dato que no puede pasar desapercibido para las autoridades nacionales, sobre todo para prefectura. Y en el planito que veíamos ahí, es la especie de triángulo de las Bermudas que aparecen. Desde donde dice Gualeguaychú hasta donde dice Villa Paranacito hay 50 kilómetros. Punto intermedio es La Concordia y Ñancay. El Ñancay tiene una salida directa desde el agua y luego por tierra a la Ruta 14. Una vez que cruzaste de La Concordia a la desembocadura del río Ñancay, llegás por tierra a la Ruta 14 y estás a menos de 100 kilómetros de Buenos Aires, a menos de 100 kilómetros de Gualeguaychú y ya tenés otro trayecto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el lugar, el destino final? Los lugares donde reparten encomiendas, donde una vez que son rotulados, la mayoría de ellas son compras por internet, una vez que son rotulados ya tienen una validez y es difícil descubrirlas. Bien, excelente informe, Luciano. Nos vamos, nos queda mucho material afuera, nos quedó el picadito afuera, pero tendremos la revancha el miércoles que viene. Hasta entonces, gracias.